Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 20 de abril. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 20 y se titula este devocional Bendecido para bendecir. Hemos estado reflexionando en la promesa que Dios hizo a Jacob, que es la misma promesa que Dios había hecho a su padre Isaac y sobre todo a su abuelo Abraham. Recuerden que es una promesa muy especial que Dios le hizo a Abraham de hacer con él un pueblo. Es interesante que Dios no escogió un pueblo, Dios hizo un pueblo, escogió una familia, una persona, para a partir de ellos hacer un pueblo y a partir de ellos bendecir a toda la humanidad. Y eso es muy importante siempre tenerlo en mente. Esta elección que Dios hizo de Abraham y sus hijos y su familia, que llega hasta Jacob, es una elección que Dios hizo no para amarlos a ellos únicamente por encima de las demás familias de la tierra. No había nada especial en Abraham, Isaac y Jacob. Dios los escogió no por lo buenos que eran, sino al contrario, a pesar de que no eran buenos. Y Dios los escogió no para bendecirnos a ellos simplemente en lo individual, para darles más riqueza que a los demás, para darles más prosperidad y bendición que a los demás. No, al contrario. Dios los escogió a ellos para que a partir de ellos Dios pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. Dios está pensando aquí en un plan global, en un plan de todo el mundo, y no solo de todo el mundo, en realidad de todo el universo, porque a partir de esa familia Dios iba a mandar a su Hijo Jesucristo, en quien iba a haber salvación para todo aquel que crea, y no solo salvación personal, sino una restauración para toda la creación, como dice el apóstol Pablo. La creación entera gime a una, y para eso envió Dios a su Hijo Cristo Jesús, para que en su sangre y en su sacrificio fueran benditas todas las familias de la tierra y todo aquel que crea sea salvo, y algún día Él regrese a juzgar a vivos y a muertos y venga a traer una nueva tierra, unos nuevos cielos, un nuevo reino, una nueva creación, y podamos vivir en la eternidad con Él para siempre en perfección. Dios está pensando en un plan global que empieza aquí, en una persona, una familia, y Jacob es parte de ese plan. Y Dios va a bendecir a Jacob para que él sea bendición. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque ¿qué crees? Tú y yo también somos parte de este plan. Tú y yo somos parte de este plan global, porque somos parte de la creación de Dios. Somos creación de Dios también. También somos amados por Dios. Dios estaba pensando también en nosotros cuando escogió a Abraham, Isaac y Jacob. Y somos parte de esta historia. Y Dios también nos quiere bendecir a nosotros en lo personal porque nos ama, sí, pero también nos quiere bendecir para que seamos de bendición a otros. Y de eso vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios. La misma historia de ayer, vamos a avanzar un poco en la historia que estamos estudiando. Es una historia bien interesante, es una escena bien interesante y hay mucho que decir, hay mucho que interpretar acá de la palabra de Dios, que quiere Dios decirnos cosas, así es que vamos a escucharlo y vamos a dejar que Dios nos hable a través de su santa palabra. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque día a día tienes palabra para nosotros, Señor. Tú siempre tienes algo con qué bendecirnos. Permite que esa bendición, Señor, no nos la quedemos de manera egoísta, sino que la compartamos, que seamos bendecidos para bendecir. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 30, del 25 al 32, dice así la palabra de Dios. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, también mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Recuerden que Jacob ha estado trabajando 14 años. 14 años ha estado trabajando para su suegro, Labán. Ha sido un empleado hasta ahora. Solo eso, un empleado. 7 años trabajó por una esposa y se acuerdan que le dieron gato por liebre, le dieron a la hermana mayor cuando él había trabajado por la hermana mayor. Y Jacob dijo: oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y Labán le explica: bueno, es que en nuestra cultura no podemos saltar a una hermana, por eso te tocó la mayor, pero trabaja otros 7 años y te doy a la menor. Y así lo hizo Jacob. Recibió, después de 7 días de la ceremonia nupcial, también se casó con la hermana menor. No tuvo que esperar otros 7 años, pero sí trabajó otros 7 años, ya casado con las dos. Y cuando acabaron esos segundos 7 años, o sea, 14 años en total lleva trabajando para Labán, Jacob se acuerda de la promesa que Dios le había dado. ¿Recuerdan? Aquella promesa que Dios le dio en aquella visión que tuvo Jacob de una escalera que subía hasta el cielo, ahí en Betel, que llamó casa de Dios. Jacob a ese lugar donde Dios le recordó la promesa de su padre y de su abuelo.
Y Dios le dijo, esa promesa también es para ti, también te voy a bendecir, te voy a hacer muy próspero y tu pueblo va a ser una multitud de personas. Y Jacob se acuerda de esa promesa. Más bien nunca se le ha olvidado, ha estado trabajando 14 años, pero recuerda esa promesa. En toda esta sección de Génesis, esto es algo que vamos a ir recordando una y otra vez. Que las promesas de Dios se cumplen, a veces tardan años. Aquí Jacob lleva 14 años. Abraham, ¿se acuerdan? Tardó 25 años en que naciera su hijo. Raquel y Lea también tardaron tiempo en recibir la bendición de Dios, pero finalmente llegó la bendición de Dios porque Dios trabaja así, a veces a fuego lento, como un artesano uniendo los hilos de la historia. Y a veces nos parece que tarda, pero no tarda, Dios siempre llega a tiempo. Y Jacob se acuerda y dice, voy a regresar a mi tierra porque Dios me prometió que esa tierra iba a ser mía. Y quiere regresar. Y Labán le dice, versículo 27, pero Labán le contestó, por favor quédate, he sabido por un augurio que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Esa idea del augurio, algunos piensan que se trata de alguna profecía que Dios le dio, algunos piensan que se trata de algo equivocado, de algún proceso de adivinación. Algunos piensan que esa palabra augurio también se puede traducir como percepción, he notado. No está diciendo que alguien le dijo en sueños o algo místico, simplemente Labán dice, he notado que desde que tú estás aquí, Dios me ha bendecido. Sea lo uno, sea lo otro o lo otro. La realidad es que Labán sabe que Dios ha bendecido su casa, su patrimonio, su negocio, por decirlo así, gracias a Jacob. Y que debe quedar muy claro aquí que es Dios el que ha dado la bendición. Gracias a Jacob. Al trabajo de Jacob, sí. Pero como dijimos ayer, una cosa no niega la otra. La bendición de Dios no niega el trabajo de Jacob. El hecho de que sea Dios el que bendice no niega que Jacob ha trabajado bien y lo uno no niega lo otro. ¿Y qué ocurrió? Versículo 28. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Labán sabe que este es un buen empleado y le dice, lo que me pidas te lo doy. Hablábamos ayer, ¿verdad? De un jefe de una empresa cuando tiene un buen empleado, si se quiere ir, no, le subes el sueldo, le ofreces prestaciones. Hablábamos ayer también del deporte. Si tienes un buen jugador en tu equipo de básquetbol y se quiere ir, no, ofrécele que le pagas más para que se quede, porque vale mucho. Y miren la respuesta de Jacob. Fue muy inteligente Jacob, porque Jacob respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Hay mucho que decir aquí. Y recordamos el devocional de ayer. Una cosa no niega la otra. En última instancia, es Dios el que ha bendecido. Es Dios el que ha bendecido. Pero eso no niega que Jacob ha trabajado. Podamos decirlo de esta manera. Dios bendice a los trabajadores. Dios no bendice a los holgazanes. Es la bendición de Dios en última instancia. Y es gracia de Dios. No es algo que nosotros compramos. No es algo que nosotros nos ganamos. No, es gracia de Dios. Pero eso no niega que debemos hacer nuestra parte. Si quieres la bendición de Dios y le pides a Dios que te bendiga, pues pon manos a la obra. Dios bendice a aquellos que están con manos en la obra. Y aquí lo dice Jacob. Por un lado dice, Dios te ha bendecido y tú has visto cómo yo he trabajado, me he desvelado. Y desde que yo estoy aquí contigo, Labán, cuando yo llegué tenías poco. Y ahora después de 14 años se ha multiplicado. Gracias a Dios, es Dios. En última instancia es Dios. Y esto es muy importante para nosotros porque a menudo pensamos que es por nuestro esfuerzo. Todo lo que yo tengo me lo he ganado. A mí nadie me ha regalado nada. No, mi hermano, es Dios el que ha dado toda la provisión. Oye, pero yo he trabajado. Sí, por supuesto. Tú has hecho tu parte. Y tú has sido diligente, y tú has sido responsable, y tú has sido trabajador. Pero en última instancia es Dios el que te ha dado todo. Porque ¿quién te dio las fuerzas para trabajar? ¿Quién te dio la inteligencia para organizar? Dale la gloria a Dios. Pero también trabaja. Una cosa no niega a la otra. Los caminos de Dios son misteriosos y las dos cosas son ciertas. Continuamos leyendo. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. Perdón, antes, otra cosa que debemos decir aquí. Dice Jacob, ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Jacob dice, es tiempo de que ahora yo provea para mi propia familia. Hasta ahora he estado cuidando el negocio de alguien más, la propiedad de alguien más, porque era el pacto, que dábamos 7 años y luego otros 7 años. Eso está bien. Pero ha llegado el momento, dice Jacob, de que yo vea por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. Y noten cómo responde Jacob muy inteligentemente. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob.
Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros, también todos los cabritos manchados o moteados, ellos serán mi salario. Y hasta ahí me voy a quedar porque quiero ir a las enseñanzas. Pero lo interesante aquí es que le dice Jacob, no me pagues, no quiero un pago ahorita. Hasta podemos encontrar aquí, si ustedes quieren, algún tipo de sabiduría financiera de parte de Jacob, para nosotros, de parte de la palabra de Dios. Le dice, no me pagues una cantidad. Lo que Jacob le va a proponer, lo vamos a leer mañana, más bien es una especie de inversión a futuro. Jacob está pensando no en el dinero que pueda recibir inmediatamente, sino está pensando en el futuro de él y de su familia. Vamos a las enseñanzas, mis amados hermanos. Tengo 5 enseñanzas el día de hoy de lo que debemos ser bendición para bendecir. Número 1, sé consciente de las promesas de Dios. Jacob se acuerda de la promesa de Dios y por eso quiere regresar a su tierra, porque es lo que Dios le prometió. No es simplemente que extraña a su mamita, probablemente también, pero se acuerda de las promesas de Dios. Mi hermano, créele a Dios. Sé consciente de las promesas de Dios, créele a Dios. Número 2, sé un buen proveedor para tu familia. Seas quien seas hijo, seas padre, seas madre, seas abuelo, haz lo que te toca en tu familia. No seas un holgazán. Sí, confía en las promesas de Dios, pero también pon manos a la obra. Jacob había estado trabajando por lo que no era suyo, era un administrador nada más y dice, es tiempo de que yo provea para mi familia. A todos nos llega ese momento, hay que hacerlo con responsabilidad. Número 3, sé honesto aun cuando sea difícil. Tenemos aquí a 2 engañadores, ¿se acuerdan? Jacob era un engañador, había engañado a su padre, había engañado a su hermano y se encuentra con su suegro. Así que como decía mi abuela, se encontró con la horma de su zapato, con alguien que le dio prueba de su propio chocolate, con su némesis, porque Labán también le dio gato por liebre. Sé honesto, mi hermano, aun cuando sea difícil. A veces con los que son deshonestos, como que sentimos que tenemos derecho a ser deshonesto. Él me engañó primero, yo también lo voy a engañar. No, mi hermano, sé honesto. Aun cuando sea difícil, te aseguro que Dios te va a bendecir. Dios bendice a los trabajadores, Dios bendice a los honestos, Dios bendice a los que confían en sus promesas. Número 4, sé paciente y espera tu turno. 14 años tardó Jacob, trabajando por lo que no era suyo. 25 años tardó Abraham en esperar un hijo. Raquel y Lea también esperaron mucho tiempo en recibir la bendición de Dios. Mi hermano, sé paciente, espera tu turno. A veces nos preguntamos, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo, Señor? Todos tienen casa, todos tienen esposo, esposa, todos tienen hijos, todos tienen trabajo, todos tienen bendición, todos se van de viaje menos yo. Ahora con las redes sociales es muy fácil envidiar y compararnos unos con otros. No sabemos, posts vemos, no sabemos, no ves al que se la pasa de viaje, Señor, ¿por qué? No sabes que está endeudándose y tiene las tarjetas hasta el tope y tú envidiando eso. No, mi hermano, Dios tiene un tiempo para cada quien. Sé paciente, espera tu turno. Dios bendice a los pacientes. Y por último, sé bendición a otros. Labán fue bendecido por Jacob. Y Labán lo sabe y Jacob lo sabe. Que Dios ha bendecido a Labán por Jacob. ¿Se podrá decir eso de ti, mi hermano? ¿Que hay gente que es bendecida por ti? Déjenme hacer el repaso de estas 5 enseñanzas. Sé consciente de las promesas de Dios. Créele a Dios, porque Dios bendice a los que le crean, a los que confían en Él. Sé un buen proveedor para tu familia, porque Dios bendice a los trabajadores. Sé honesto, aun cuando sea difícil. Aunque los demás no sean honestos, tú sí sé honesto, porque Dios bendice a los honrados. Número 4, sé paciente y espera tu turno, porque Dios bendice a los que esperan. Dios bendice a los pacientes. Y número 5, sé bendición a otros, porque Dios bendice para que bendigamos a otros. Dios bendice a los que son bendición a otros. Mi hermano, que las bendiciones de Dios no sean para que te las quedes tú solito, sino para compartir, porque Dios bendice a los que comparten. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a hacer bendición a otros, Señor, y todas las bendiciones que tú nos has dado las podamos compartir. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para que también sea de bendición a otros. En el nombre de Jesús les pido que así lo hagamos. Nos vemos mañana. Bendiciones.